La cantidad de contenido que se genera no solamente tiene que ver con 40 millones de exabytes que se estiman este año ser generados en más de los últimos 5.000 años de la historia, sino un consumidor totalmente dispuesto a compartir sus experiencias, su vida, y las marcas son parte de su vida. En Publicis hemos entendido este cambio y hace 2 años nos hemos enfrascado en un proceso de cambio profundo en la organización. No solo habíamos puesto una meta sumamente agresiva, que es estar en el top 5 del World Report para el año 2012, y lo vamos a lograr con todos los cambios que esto implica en la organización, pero sobre todo en un proceso de cambio estructural, organizacional, que afecta sin duda el proceso de creación. Si partimos de la premisa de que el consumidor está dispuesto a compartir, como ya lo dije, comentar y hablar sobre su vida, que las marcas son parte de su vida, tendríamos que estar claros que el reto de la comunicación para los departamentos de creación hoy no es seguir haciendo historias y contar historias, pasar del storytelling a un proceso de generar grandes ideas que cambien la conversación de las marcas y que el consumidor esté dispuesto a ser invitado, participar y compartir y hablar de estas marcas. Hacemos un poco de historia solamente para entrar en los últimos años en lo que ha pasado y cómo enfrentamos y cómo vemos el cambio. En el que hace muchos años las marcas tenían un panorama extraordinario donde hablaban, el consumidor escuchaba porque el consumidor no tenía muchas opciones. El mensaje se mandaba, no había mucha división de medios, poca fragmentación, pocas oportunidades de entretenimiento, teníamos un consumidor cautivo. La realidad es que se compraba la atención a base de GRPs. Hoy entendemos que las marcas no han sido totalmente lideradas por el consumidor y que lo que se dice de las marcas está virtualmente y literalmente fuera de nuestro control. Necesitamos ideas, grandes ideas que generen conversaciones que el consumidor tome, las hagan propias y las quiera compartir. Ideas que generen conversaciones positivas de marca que a su vez detonen experiencias de marca. Hoy, querramos o no, la gente es parte de la conversación y genera conversaciones de marca y nosotros tenemos que entender que nuestro rol está en tener más gente hablando positivamente de las marcas y menos gente hablando positivamente de ellas, negativamente de ellas. Pero la realidad es que siempre se ha tratado de grandes ideas en los años 40, en los 50, en los 60, en los 80 y el día de hoy seguimos tratando, este negocio se trata de grandes ideas.